Bueno, como 3 trajeron Biblia. Muy bien, preparen su Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Yo leo la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Si usted no trajo la misma versión o no trajo Biblia, por favor siga la lectura a través de la pantalla. Queremos estar unidos al leer la palabra de Dios. Amén. Entonces, siga la lectura a través de la pantalla. El Señor habla a través de la Biblia y nos utiliza a los predicadores para ponerle voz. Amén. Entonces, nosotros transmitimos la palabra del Señor. Segunda de Corintios 5, 17. Si están preparados, digan amén. Y si se animan, lo lee conmigo. Dice así: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Padre, gracias por tu palabra, la palabra de un Dios vivo que nos puede hablar, que lo hace con profundidad, pero con muchísima sencillez. Gracias, Señor, porque no necesitamos intérpretes para entenderte. Tu palabra nos llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón, para transformar nuestro ser interior. A eso hemos venido, Señor, a escucharte y a salir transformados por el poder de tu palabra. Por eso en tu nombre bendecimos este lugar, Señor, porque aquí nos podemos reunir a eso, a escucharte. En tu nombre bendecimos a cada una de las personas que están hoy acá. De manera especial nos alegramos por aquellos que han venido por primera vez a escucharte. Sabemos el gozo, la alegría que se produce en un corazón cuando tu palabra le es revelada. En tu nombre bendecimos también a todas las personas que te van a escuchar a través de la televisión, de la internet o de cualquier otro medio. Y Señor, como siempre te pido, usa mi vida para predicar solo lo que tú quieres predicarnos hoy, bendito Dios. Amén y amén. Si alguno está en Cristo, ¿hay alguien en Cristo en este lugar? Entonces hay buenas noticias. Dice, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¿Es qué? Una nueva creación. No somos un remiendo, no somos una vida llena de parches. No es que el Señor nos va colocando parchecitos y parchecitos donde vamos teniendo heridas. No, es que Él nos restaura totalmente. Eso se llama regeneración. Nos vuelve a generar, nos vuelve a crear. Somos una nueva criatura en Cristo. Uy, pensé que se iban a animar más. Somos una nueva criatura en Cristo. Dice, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Qué bueno que lo viejo haya pasado, ¿no le parece? Toda esa cantidad de vida por fuera de Cristo, toda esa cantidad de problemas en los que nos metimos y aún nos seguimos metiendo. Pero dice que nos da vida nueva, nos hace nuevas criaturas, no somos remendados. Él cambia todo nuestro ser, alma, cuerpo, espíritu. Nosotros nacemos muertos espiritualmente y Él nos da nueva vida espiritual. Nacemos con una mente corrupta, pecaminosa, y Él nos da una mente nueva. Digan amén. Y Él restaura nuestro cuerpo. Digan amén. Digan, somos nuevas criaturas. Ahora, no sé si se ha dado cuenta, los últimos domingos hemos estado hablando de renovar, de cambiar, de hacer una metanoia en nuestra manera de pensar. Porque como pienso, siento, hablo y actúo. Entonces, es importante saber que en Cristo nuestra mente ha sido cambiada, ha sido regenerada. Es más, les tengo una muy buena noticia. Tenemos la mente de Cristo. ¿Se imagina lo que eso significa? Mire lo que dice, por favor, Primera de Corintios 2:16. Primera de Corintios 2:16. Tengo problemas.
Vaya buscando la cita, por favor. Primera de Corintios 2:16. Muy bien. Dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Es una cita del profeta Isaías. Y el profeta Isaías en el Antiguo Testamento se hacía esa pregunta, ¿quién puede entender la mente del Señor? Y en ese entonces, obviamente, nadie. Y seguramente sin Cristo hoy no vamos a poder comprender la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Pero el apóstol dice, nosotros, ¿quién es iglesia? ¿Quién es iglesia? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. No me hice entender. Tenemos la mente de Cristo. Eso es súper importante. Imagínese usted poder pensar como piensa Cristo. Poder sentir como siente Cristo. Poder emocionarse como Él se emociona. Eso es tener la mente de Cristo. Y no dice, algún día la tendremos, dice, tenemos la mente de Cristo. Arranca preguntando como el profeta, ¿quién puede entender al Señor? Y luego dice, nosotros. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Sus emociones, su voluntad, su manera, estamos súper bien dotados mentalmente. Súper bien dotados mentalmente. Entonces, para los que gustan de anotar, el título de la prédica es Con la mente de Cristo. Con la mente de Cristo. Ahora, ¿qué significa para nosotros tener la mente de Cristo? Ya les dije que es una maravilla poder sentir, pensar, conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios y asimismo vivirla, experimentarla y vivirla. Pues varias cosas. Lo primero, nos da o nos afianza la identidad. La identidad. El Señor Jesucristo, en su paso por la tierra, como hombre, no tuvo una crisis de identidad. Él tenía claro quién era Él. Y si alguien pudo, humanamente hablando, tener una crisis de identidad, era Jesús. ¿O no? Piénselo bien. Nacido en un lugar extraño, nacido en un pesebre, donde no lo quisieron recibir en ninguna parte, de padre desconocido, como ser humano estoy hablando. Hubiera podido tener problemas de identidad muy serios. Y sin embargo, él no tuvo problemas de identidad, él tenía claro. ¿Se acuerdan cuando un día se le pierde a José y a María y se queda en el templo? Y a los 2 días de viaje los papás lo echan de menos. Espero que no le haya pasado a usted. A la Santísima Virgen María se le olvidó el bebé. A María se le olvidó el bebé y a José también. Bueno, no era un bebé, tenía 12 años. Pero cuando regresan, ¿él qué les dice? ¿Por qué se afanan? Yo tengo que estar en los asuntos de mi Padre. ¿Tenía clara la identidad o no? La tenía totalmente clara. Mire cómo dice ya él empezando su ministerio en Juan 14:6. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Desde pequeño tenía clara la identidad. Cuando comienza su ministerio dice, ¿sabe qué? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través mío. Él sabía perfectamente quién era. No tenía dudas a qué había venido y por qué había venido. Y si usted lee en el Nuevo Testamento, hay infinidad de versículos donde muestran que la mente de Cristo era una mente clara en cuanto a la identidad. Solo para que anoten, en Juan 6:35 él dice, yo soy el pan de vida que bajó del cielo. Sin ninguna duda. En Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. En Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida.
Y en Juan 10:25, para solo citar algunos, dice, yo soy el Hijo de Dios. Siempre con una identidad clara. Entonces, si nosotros tenemos la mente de Cristo, conocemos quién es Él, porque nos deja clara su identidad, pero además deberíamos tener clara nuestra identidad. Deberíamos tener clara nuestra identidad. Porque tenemos la mente de Cristo. Y no divagar tanto. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes, ¿quién, iglesia? Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso hubiera meritado un amén de verdad. Ahora les pregunto, iglesia, si tenemos la mente de Cristo y si sabemos que Dios piensa esto de nosotros, ¿cómo debería ser nuestro comportamiento? ¿Cómo deberíamos pensar, sentir, hablar y actuar? ¿Como escogidos? ¿Como selectos de Dios? ¿Como sacerdotes? ¿Como apartados? ¿Como pueblos de Dios? Me gusta el silencio. Porque muchas veces en nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar, de hablar, no reflejamos eso. No nos creemos eso, más bien nos ponemos por debajo de lo que Dios piensa de nosotros. Y el Señor nos dice, oiga, ustedes son un pueblo escogido. Un pueblo escogido. Diga, tengo la mente de Cristo. Ahora, mire lo que Cristo Jesús piensa de nosotros, solo para que lo anoten. En Juan 15:15 dice que ya no nos llama siervos, sino amigos. ¿Cómo nos llama? ¿Cómo nos llama? Amigos. Entonces somos amigos de Dios. Somos amigos de Dios, no enemigos de Dios. Imagínese usted un amigo absolutamente fiel, que no está pendiente de qué es lo que usted tiene o qué le puede dar, sino que Él es fiel. Siempre va a estar ahí. Siempre podemos ir a Él, siempre podemos recurrir a Él. Además, en Hebreos 2:11 dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Diga, Jesús es mi hermano. Un hermano mayor que nos da ejemplo. Que nos da ejemplo. Que nos anima. Luego nuestra identidad debería estar clara, un pueblo escogido, amigos de Dios, hermanos de Jesús, ¿o no, iglesia? ¿O yo estoy divagando? Pero en Primera de Corintios, además 12:27, para que lo anoten, dice que somos miembros de su cuerpo y que Él es la cabeza. ¿Él es qué? Y a veces vivimos como miembros desmembrados del cuerpo. O sea, no estamos unidos a Él. Piense por un momento que Dios sea nuestra cabeza. Es decir, que deberíamos pensar como Dios piensa. Razonar como Él lo hace. Animarnos como Él vive animado. Digan amén. Conocer su buena, agradable y perfecta voluntad. Diga, tengo la mente de Cristo. Diga conmigo, identidad. Cristo no sufría de crisis de identidad. Nosotros sí. Pero el Señor dice que somos su pueblo escogido, somos una nación santa, somos sacerdotes, somos amigos de Él. Jesús es nuestro hermano. Dios mismo es nuestra cabeza. Y por si faltara poco, dice que somos sus hijos. Somos sus hijos.
Eso sí quiero que lo lean conmigo. Gálatas 3. Gálatas 3, 26, 29. Gálatas 3, 26, 29. Todos ustedes, ¿quién es iglesia? ¿Quién es iglesia? Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes, ¿quién es iglesia? Son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son descendencia de Abraham y herederos según la promesa. ¿Por qué no le dan un aplauso a Dios? Entonces vuelva a decir conmigo, tengo la mente de Cristo. Y diga conmigo, identidad. No podemos estar sufriendo de crisis de identidad. Él es nuestra cabeza, es nuestro hermano, es nuestro amigo. Digan amén. Y es nuestro Padre. Diariamente usted puede recurrir a Él con esa confianza. Con la confianza de papá. Y de un Padre absolutamente bueno. Digan amén. De un Padre bueno. Vuelva a decir conmigo, tengo la mente de Cristo. Diga conmigo, identidad. Una cosa más que nos beneficia el tener la mente de Cristo. Propósito. Escríbalo así, iglesia. Si afianza nuestra identidad, con mayor razón deberíamos tener claro nuestro propósito. Nuestro propósito. En Juan 8, 12, 14 dice lo siguiente. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mire la claridad con la que él habla de su propósito. Él tenía claro quién era, tenía la identidad correcta, pero además tenía claro su propósito. Él era la luz del mundo y había venido a derrotar a las tinieblas. A derrotar a las tinieblas. El que lo sigue a él no estará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vino a traer vida. Digan amén. Tú te presentas como tu propio testigo, alegaron los fariseos. Así que tu testimonio no es válido. Y mire cómo contesta. Aunque yo sea mi propio testigo, respuso Jesús, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Tenía clarito su propósito. Él era el Mesías. Él era el Cordero que venía a quitar el pecado del mundo. Él era el que venía a traer la luz del mundo. Él sabía que se estaba cumpliendo lo que Dios en el huerto le dijo a la serpiente. ¿Se acuerdan? La simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Dios tenía claro su propósito. Él había venido a derrotar la muerte, a traernos vida, digan amén, a traernos vida, a derrotar al enemigo. Miren lo que dice Juan 10:10, Juan 10:10, en palabras de Jesús. Juan 10:10. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si lo va a aplaudir, apláudalo de verdad. Pregunto, iglesia, ¿tenía claro el propósito Jesús? Perfectamente claro.
Nosotros estamos acá con un propósito. Estamos acá en la tierra con un propósito. No somos un accidente, no es casualidad que estemos viviendo ahora, en este tiempo, en este lugar. Para Dios tenemos un propósito. Y si no, Dios nos hubiera llevado a su presencia en el momento en que lo conocimos. Y hubiera visto, listo, ya se salvó Bernardo, venga conmigo. Pero tenemos un propósito. Si el Dios eterno se hizo hombre para venir a cumplir un propósito, nosotros que somos sus hijos, tenemos un propósito. Tenemos que cumplir una actividad acá, solo que no nos damos cuenta. El primer propósito de nuestra vida es glorificar a Dios. Es lo primero en nuestra vida. Darle toda la honra, toda la gloria a Dios. Porque por Él vivimos, por Él estamos siendo sostenidos en la tierra. Dice que por Cristo Jesús todo se sostiene, todo se mantiene, digan amén. Voy a leer Romanos 6:13, pero lo voy a leer en la nueva traducción viviente. No lo van a encontrar porque me pareció que es mucho más claro en la nueva traducción viviente. Mire cómo dice, lo van a ver en pantalla. ¿Sí lo podemos tener? No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios. ¿Cómo hay que entregarse? Completamente a Dios. Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. ¿Qué leímos al comienzo? Que el que está en Cristo es una nueva creación. Dice entonces, ustedes no tengan que convertirse en instrumento su cuerpo para el pecado, en cambio tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. ¿Recuerdan lo que dice la Biblia? Hagan lo que hagan, háganlo de buena gana, como para el Señor. Entonces nuestro principal propósito en la vida es glorificar a Dios. Si Dios nos creó por amor, nosotros ¿cómo no vamos a adorarlo a Él como creador? Y la mejor manera de glorificarlo es a través de nuestro testimonio. No es vivir cantando aleluya, gloria a Dios, sino tener una vida conforme a lo que Dios manda de nosotros. Haciendo su buena, agradable y perfecta voluntad. Digan amén. Estamos cumpliendo una misión. Lo primero es agradarlo a Él. La pregunta es, ¿lo estamos agradando? Diga conmigo, tengo la mente de Cristo. Diga conmigo, identidad. Diga conmigo, propósito. ¿Estamos agradando a Dios en todo? Nuestra manera de vivir, la gente puede decir, ¿son verdaderos seguidores de Dios? No por lo raros que nos veamos, sino por lo parecidos a Jesús. Dice que tenemos la mente de Cristo. Cuando usted ejerce su profesión, si usted la ejerce conforme Dios quiere, usted alaba a Dios, adora a Dios, glorifica a Dios. Cualquier actividad que hagamos glorifica al Señor si la hacemos con la mente de Cristo. Y vuelvo y le digo, no es vivir la vida cantando aleluyas, espantando demonios, criticando a todo el mundo porque no tiene una Biblia debajo del brazo. Eso no sirve de nada. No sirve de nada. Es con nuestra manera de vivir. Predique todo el día y si es necesario, hable. ¿Con qué predicamos? Con el testimonio. Dígale a su vecino y dice, ya estoy cumpliendo una misión. Pero además de glorificar a Dios, otra parte de la misión es servirle a Dios. Voy a dejar que terminen de anotar a ver si logro sacarles un mejor amén. Es servirle a Dios. Mire lo que dice Efesios 2:10. Efesios 2:10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Somos creación de Dios, digan amén. Fuimos hechos para buenas obras. Fuimos creados para buenas obras, no para malas obras. Fuimos creados para buenas obras. Y además dice que Dios las dispuso de antemano para que las pongamos en práctica. Entonces, cuando usted le nace ayudarle a alguien, servirle a alguien, eso no nace de usted. Eso le nace porque Dios ya lo tenía previsto para que usted lo hiciera. Y le tengo una noticia, si usted no lo hace, nadie más lo va a hacer por usted. Ese es su deber, esa es su misión. Puede que el Señor disponga que otra persona de otra manera le sirva a esa persona. Pero la que usted sintió en su corazón hacerle es puesta por Dios en ese momento, en ese día, en ese lugar, para esa persona. Porque le servimos a Él. Cada que le servimos a un hermano, le servimos a Dios. Aquel que le da un vaso de agua a uno de estos de mis hermanos, aún al más pequeño, lo hace por mí. Lo hace por mí. Entonces nuestra misión no es solo agradar a Dios, alabar a Dios, glorificar a Dios, sino además servirle a Dios. Porque Él dispuso las obras, todo don perfecto y toda buena dádiva provienen de Dios. Entonces, si a nosotros nos nace dar, no es porque nos volvimos buenos, es que el bueno habita en nosotros. El bueno habita en nosotros. Tenemos la mente de Cristo. Y usted de pronto ha pensado, me desconozco a mí mismo, yo no era tan generoso. Se me aflojó la billetera, no supe en qué momento. Porque tiene la mente de Cristo. Digan amén. Diga, tengo la mente de Cristo. Diga conmigo, identidad, propósito, glorificar a Dios, servirle a Dios. Estamos cumpliendo una misión. Pero además de glorificarlo y servirlo, tenemos que dar testimonio de Él. Tenemos que dar testimonio. Usted está hoy aquí porque alguien le compartió de Dios. Alguien le compartió de Dios. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Compartir del Señor. Somos ministros del Señor. Somos ministros. Si ve que nuestra identidad patina a veces. Dijo, real sacerdocio. Ministros del Señor. Mire lo que dice segunda de Timoteo 4:5. Segunda de Timoteo 4:5. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. ¿Sé qué? ¿Sé qué? Dígale a su vecino si ya se fija. Del predicador para abajo somos imprudentes. Imprudentes. Y la imprudencia por la boca se nos sale rapidito. Porque de la abundancia del corazón, suelta la bocota. Y entonces uno comete muchas imprudencias. Uy, ¿sí la ve? Uy, es que no la soporto. Y el Señor dice, sean prudentes en toda circunstancia. Soporta los sufrimientos. Dedícate a la evangelización. Dedícate a la evangelización. Cumple con los deberes de tu ministerio. Sé que no se animan mucho, pero dice, cumple con los deberes de tu ministerio. Dígale a su vecino de silla, hola ministro, o hola ministra, para estar en la onda de los masculinos y femeninos.
¿Mm? Somos ministros. ¿Estamos cumpliendo? Ahora le digo algo, no es ir con la Biblia debajo del brazo, dándole Biblia en la cabeza a la gente. Nosotros no somos capaces de convertir a nadie. A nadie. El que convence del pecado, según dice la Escritura, se llama Espíritu Santo. Nosotros no somos el Espíritu Santo. Esa labor le corresponde al Espíritu Santo. Entonces usted dirá, ¿y qué hago, Bernardo? Entonces, ¿cómo evangelizo? Sencillo, de testimonio. De testimonio. De ejemplo de vida. ¿Por qué va a hablar de paciencia si somos impacientes? ¿Quién le va a creer? Nadie. ¿Quién le va a decir que sea, a quién le vamos a decir que sea amoroso si nosotros no somos amorosos? Habla mucho más fuerte nuestra manera de vivir que nuestras palabras. Por eso Francisco de Asís dijo esa frase. Y la dijo en un contexto cuando salió a predicar. Dijo que vamos a evangelizar y sacó unos frailes con él. Y recorrieron todo un día el pueblo. Y cuando volvieron los aspirantes a fraile le dijeron, oiga, no fuimos a cumplir la evangelización, no hablamos, no dijimos nada, a nadie le predicamos. Entonces le dijo, predicamos todo el día. Y de ahí salió la frase, predica todo el día. Y si es necesario, vamos a hablar de ayuda y no ayudamos a la gente. La mejor manera de evangelizar es con el testimonio. ¿Qué impactó a los discípulos, a los primeros discípulos del Señor Jesucristo? ¿Lo que Él les dijo o lo que lo vieron hacer? Lo que le vieron hacer. Lo que le vieron hacer. Y dice que comenzaron a parecerse tanto a Él que los comenzaron a llamar cristianos. En Antioquía, no en Antioquia, en Antioquía los comenzaron a llamar cristianos. ¿Porque andaban con un cartelito? ¿Porque llevaban el pececito en el coche? ¿O porque decían Jesús es mi copiloto? No, se parecían al Señor Jesús. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, nuestra identidad tiene que estar clara, digan amén. Somos real sacerdocio, somos pueblo santo, somos hijos de Dios, somos ovejas de su prado, Él es nuestra cabeza, nosotros somos parte de su cuerpo, Jesús es nuestro hermano mayor. Pero que eso se refleje en nuestro diario vivir. Y además tener claro nuestro propósito. Jesús tuvo claro su propósito, era el Mesías, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros, nuestro primer gran ministerio es glorificar a Dios. Luego servirlo, sirviendo a la gente. Y luego cumplir los deberes de nuestro ministerio. Todos somos ministros del Señor. El sacerdocio del creyente dentro del protestantismo es una doctrina universal. Durante siglos nos enseñaron que había una casta sacerdotal especial. Cada uno de nosotros somos un sacerdote frente a Dios. Somos un sacerdote frente a Dios. Somos sus ministros. Diga conmigo identidad. Diga conmigo propósito. Y una cosa más que nos da el tener la mente de Cristo. Certeza. Certeza. Anótelo así, por favor. Tengo dificultades con mi iPad. Certeza. Mire, por favor, Juan 16:32. Juan 16:32. Dígale a su vecino, son palabras de Jesús. Miren que la hora viene. Diga conmigo, miren que la hora viene.
Bueno, a ver si estaban preparados. Y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados. Pongan atención. Y cada uno se irá a su propia casa. Y a mí me dejarán solo. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. ¿Ah? ¿No le parece una palabra? Empecemos porque es una palabra dura para los discípulos, ¿o no? Y es una palabra dura para nosotros hoy. Dice, en últimas, cuando vengan las dificultades, ustedes me van a abandonar. Eso es lo que le está diciendo. Oiga, 3 años los discípulos con el Señor, viéndolo hacer todo lo que Él hizo, aprendiendo de Él, compartiendo con Él, recibiendo su amor, su amabilidad, su cortesía. Él era cortés con todos, era amable con todos, era cariñoso con todos. Y al final del ministerio le dice, mire, viene la hora en que ustedes se van a ir. Y ustedes me van a dejar solo. Pero ¿sabe qué? Se pueden ir. Tranquilos. Porque yo a la verdad no estoy solo. El Padre está conmigo. Tremenda certeza la que tenía Jesús. No solo identidad clara, no solo propósito claro, sino que tenía una seguridad impresionante. No dependía de nadie su ministerio. No depende de nadie nuestro ministerio. Se lo voy a volver a decir. No depende de nadie nuestro ministerio. Uy, Bernardo, es que si yo no tuviera la mujer que tengo, yo seguiría al Señor. ¿Por qué? Si mis hijos me dieran tiempo para poder orar, yo seguiría al Señor. No. Usted no depende de eso, yo no dependo de eso, el ministerio no depende de eso. Depende de la certeza que tenemos, como la tenía Jesús, de que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios habita en cada uno de nosotros. Lo que leímos al comienzo, recuerda que dijimos que fuimos bautizados en Cristo cuando por fe lo recibimos. Ese bautizo quiere decir que recibimos el Espíritu Santo, no es el bautizo en agua. Es que por fe yo recibo a Cristo y recibo el bautismo en Cristo Jesús. Porque el Espíritu Santo habita en mí. Habita en mí. Entonces, la certeza nuestra no depende. El Señor no dijo, bueno, y ustedes se van a ir, ahora qué problema, cómo vamos a hacer para yo tener fuerzas para ir a la cruz, para soportar. No. Le dijo, sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. No importa las circunstancias, importa su intimidad con Dios. No importan las circunstancias, importa la intimidad con Dios. Vamos a tener dificultad, por supuesto. Vamos a tener problemas también. Pero tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros. Miren lo que dice Juan 16:7. Juan 16:7. Dígale a su vecino, Jesús me va a hablar. Bueno, están escribiendo. Vuélvale a decir, Jesús me va a hablar. Miren lo que dice, pero les digo la verdad, Jesús, les conviene que me vaya. Porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. ¿Nos hubiera gustado caminar al lado de Jesús? Seguramente. ¿Nos hubiera gustado hoy tener a Jesús a nuestro lado? Seguramente. ¿Cuántos hubieran querido consejería del Señor Jesucristo? Todos, ¿verdad? Y estamos en una iglesia, ¿cómo será en los millones de iglesias que existen? Todo el mundo dice, ¿alguno quiere consejería con Jesús? ¿Cuándo nos podría atender el Señor? Tendría limitaciones físicas. Él dice, les conviene que yo me vaya.
Porque yo estoy ahora aquí limitado en un cuerpo. Me voy al cielo y estando en el cielo les envío el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Usted no tiene que hacer fila para que Él lo oiga. Usted no tiene que esperar que atienda a otro para que lo atienda a usted. ¿No se animan con eso? Entonces usted tiene a Dios viviendo en usted. ¿Se acuerda las promesas desde el Antiguo Testamento? Nunca los dejaré, jamás los abandonaré. ¿Y cómo se cumple eso? Porque Dios resuelve hacerse hombre y entonces dice, ¿sabe qué? Me llaman Emanuel. ¿Qué quiere decir Emanuel? Dios con nosotros. Pero Dios con nosotros muere en una cruz, en la persona de Jesús, y es exaltado y sube al cielo y dice, ¿y ahora? Nos abandonó, nos dejó, si dijo que no nos iba a dejar. ¿Qué hace? Envía el Espíritu Santo. Nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Entonces nuestra certeza depende únicamente de tener claro eso. Mire Deuteronomio 31:6. Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. ¿Cuántos lo creen? No estamos solos. No estamos solos. Dígale a su vecino y decía, no estoy solo. Diga, Dios está conmigo. Y dígale, ¿sabe qué? Tengo la mente de Cristo. Entonces eso nos da una certeza impresionante. Recuerdan que el Señor Jesús predicaba y la gente decía, qué autoridad la que tiene. Nos convence. Nos habla muy claro, muy fácil de entender. Tiene mucha autoridad. Pero el mismo Señor Jesús, solo para que lo anoten, en Juan 12:49 dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Se lo repito, palabras de Jesús. Dice, recuerde que Jesús es Dios, verdadero hombre. Y sin embargo Él dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y usted dice, Bernardo, ¿y eso qué para nosotros? Pues si nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos la certeza también, de que las palabras Dios las pondrá en nuestro corazón. Las palabras Dios las pondrá en nuestro corazón. Llegado el momento, Él va a instruirnos sobre qué decir. Miren lo que dice Mateo 10, 19, 20. Mateo 10, 19, 20. Pero, Mateo 10, 19, 20. Pero cuando los arresten, cuando haya oposición, cuando ustedes tengan dificultades, cuando les toque hablar, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento, ¿cuándo, iglesia? En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Somos los voceros de Dios. Somos los voceros de Dios. Ahora, ¿qué palabras va a utilizar Dios? Sus propias palabras. ¿De dónde las va a tomar si nosotros no hemos leído la Biblia? Si no la hemos estudiado. Dios toma de su palabra, pero de la que tenemos nosotros dentro. Y entonces el Espíritu Santo la toma del corazón, la lleva a la mente y hace que salga por nuestra boca. Les he contado muchas veces esta anécdota. Yo tuve la oportunidad de que me invitaran varias veces
a la Escuela de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, a hablarles a los jueces, a los magistrados de los tribunales, de las cortes, y básicamente el tema que siempre nos llevaban era interpretación bíblica, porque los jueces, los abogados tienen que ser intérpretes de la ley humana. Entonces ellos querían siempre que nosotros les explicáramos por qué hacíamos una interpretación de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Y obviamente pues era más a nivel de foro, a preguntas. Y en una que estábamos, siempre iba conmigo un sacerdote católico. Ellos querían tener las dos visiones. Y entonces uno de los magistrados del Tribunal Superior, creo que de Bogotá, me dice: doctor, lo puedo llamar doctor porque usted es abogado. Usted nos acaba de decir que en su iglesia cualquier persona puede interpretar la Biblia. ¿Cómo explica eso, que cualquier persona pueda entender la Biblia? Cuando nosotros tenemos que, para poder comprender un texto de un código, tenemos que haber pasado por una universidad, haber aprendido una cantidad de cosas para poderlo interpretar. ¿Cómo me explica eso? Y yo, casi le digo: excelente pregunta. Siguiente pregunta. Pero Dios puso en mi corazón la palabra para decirle. ¿Qué trajo a mi memoria el Señor? Trajo un versículo por allá, creo que en Proverbios, que dice que Dios le da sabiduría al sencillo, al de humilde corazón. Entonces le dije: no, pues muy fácil, magistrado. Es muy fácil la respuesta. Nosotros como abogados tenemos que ir a la universidad porque tenemos que aprender quién hace las leyes, cómo se dictan las leyes, qué requisitos hay que cumplir, cuáles son los principios generales que deben regir esa norma, cuál fue la intención del legislador cuando creó la norma. Todo eso lo tenemos que aprender en la universidad porque no lo conocemos. La ventaja de la gente de mi iglesia es que cuando ellos van a leer la Biblia, tienen al autor de la Biblia en su corazón. Y cuando no logran entender, el mismo autor les revela lo que tiene que decir ese texto. Inteligentísimo, Bernardo. No. Dios pone las palabras cuando vamos a hablar de parte de Él. No se preocupe, Dios pone la palabra. Ahora, ¿qué palabra va a poner? Si usted está vacío de la palabra de Dios, pues saldrán cosas suyas. Pero no sale lo de Dios. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Tenerla en la mente se llama conocimiento. Dejarla descender al corazón se llama revelación. En la cabeza se llama logos, la palabra de Dios. En el corazón se llama rema. Porque esa palabra revelación hace que usted se comporte conforme a esa palabra. Entonces, ¿qué palabras hay en su vida remas? La que usted hace. No más, la que yo hago, la que yo pongo en práctica. De resto es conocimiento. Diga: tengo la mente de Cristo. Dios nos dirá de qué hablar. Eso nos da certeza, digan amén. El Señor Jesucristo siempre dijo que dependía del Padre, siempre. Luego nuestra sumisión a Dios es lo que nos da certeza. La sumisión a Dios es lo que nos da certeza. En Juan 5:19 Jesús afirma, para que lo anoten: ciertamente les aseguro que el Hijo con mayúscula, estaba hablando de Él mismo. Ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve
que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. ¡Qué dependencia de parte del Padre! Y siendo que Jesús era Dios hecho hombre, hubiera podido decir, no, mire, tranquilo, yo hago lo mismo porque yo ya lo aprendí. Ya se lo voy a hacer a mi Padre. Él dice, no hago nada diferente de lo que hace el Padre. Y nosotros podemos tener ese mismo poder. Nos falta identidad en eso. Podemos tener ese mismo poder. Si Jesús es hijo de Dios y nosotros somos hijos de Dios y Él es nuestro hermano, ¿será que eso es exclusivo para nuestro hermano mayor? Si fuéramos padres, el Padre eterno fuera como los padres terrenales, muchas veces le damos prelación al hijo mayor. Pero piensen eso, si Jesús dice que es nuestro hermano, y Jesús hacía lo que el Padre le decía que hiciera, y eran tremendos milagros, ¿nosotros qué? Nosotros también tenemos la certeza de hacer las mismas obras que Él hizo, solo que no nos la creemos. Y entonces usamos frases como, si es la voluntad de Dios. Sí, eso suena bonito. Y sí, tenemos que estar sometidos a la voluntad de Dios. Pero es que yo tengo a Cristo en mi corazón, tengo la mente de Cristo, dependo de Dios. Luego el poder que obró en Jesús, obra en mí. El poder que obró en Jesús, obra en mí. No me lo inventé. Mire Juan 14. Juan 14, 12, 14. Y son palabras de Jesús. Son palabras de Jesús. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, ¿cuántos creen en el Señor Jesús? El que cree en mí, las obras que yo hago, también Él las hará. Y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. No, dale el verdadero aplauso al Señor. La mente de Cristo nos da certeza. ¿No estamos solos? Diga, no estoy solo. Sabré qué decir y tengo poder. Por eso dice que tenemos la mente de Cristo. Diga conmigo, tengo la mente de Cristo. Diga conmigo, identidad, propósito, certeza. ¿Cuántos creen que Dios ha hablado a su corazón? Cierren sus ojos, se van a concentrar un poco mejor. A quien anhela tener mi mente. Si estás en Cristo, eres una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Tú tienes la mente de Cristo. Tú eres mi hijo mediante la fe en Cristo Jesús. Tú me perteneces. Eres descendencia de Abraham y heredero según la promesa. No dejes que ninguna parte de tu cuerpo se convierta en instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entrégate completamente a mí, porque antes estabas muerto, pero ahora tienes una vida nueva. Sé prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización. Cumple con los deberes de tu ministerio. Sé fuerte y valiente. No temas ni te asustes, pues yo, el Señor tu Dios, siempre te acompañaré, nunca te dejaré ni te abandonaré. Ciertamente te aseguro que si crees en mí, las obras que yo hago, también tú las harás, y aún las harás mayores.
cualquier cosa que tú pidas en el nombre de Jesús, yo la haré. Así seré glorificado en mi Hijo. Lo que pidas en su nombre, yo lo haré. Quien te ama, Dios. Ese aplauso es para Dios, iglesia. Para ti, Señor, toda la honra, toda la gloria.